y percibir, escucharle desde los ojos del amor. Esto suena un poco raro, pero de verdad, probarlo. Comprenderle, mantener silencio. Obviamente, si os insulta o os agrede, os tenéis que defender o iros, está claro. La dignidad es sagrada y los límites están para ponerlos. Pero cuando lo miras no desde el juicio, cuando no reaccionas desde el ego, de yo ahora me pongo más gallito porque me estás gritando, yo te grito a ti, o que me estás diciendo, o tú le insultas a él porque te ha insultado él a ti, cuando no haces eso y le miras con compasión de que es un alma que está sufriendo en ese momento, porque toda persona agresiva tiene miedo, acordad de esto, y si tiene miedo es porque se siente débil, veréis cómo cambia la escena de forma mágica e instantánea. Escucharle. Te entiendo, te comprendo. O no digáis nada. Porque nuestra mente comete el error de adelantarse. Entonces ya tienes preparado tú el insulto hacia él o la defensa hacia él. O qué voy a decir cuando termine de hablar. Antes de que termine de hablar ya estoy pensando y ya tengo maquinada la respuesta que le voy a dar. Esto es típico, ¿eh? Y por eso sufrimos, estamos en tensión, porque queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, como tenemos pensado que tienen que salir. Y cuando la vida no se desarrolla como queremos que salga, como hemos pensado que queremos que salga, ahí viene el conflicto. Y esto es la base del problema. Pensar que queremos que la vida salga como queremos siempre nosotros que salga. Y no va a salir muchas veces como queremos que salga, ¿o no? ¿Os ha pasado esto? Si no te resistes a la vida y escuchas a la vida, como decía el Evangelio perdido de Santo Tomás, es un evangelio que la Biblia dejó a un lado, la Iglesia dejó a un lado, pero casualidad de la vida apareció en una cueva hace no muchos años, impactó una copia de él. Decía que nada de lo que está oculto permanecerá oculto, sino que te será revelado por lo que veas enfrente de tu rostro. Todo lo que se te presente en la vida te va a reflejar algo dentro que tienes que sanar. Y te lo va a reflejar una y otra vez hasta que lo aprendas. Una vez que lo sanes, lo aceptes y lo transformes, entonces podrás realmente encontrar paz interior, entender por qué te ocurrían esas cosas malas y bendecirlas incluso al final. Si no puedes transformar la situación, transfórmate tú. Y aquí viene la curación. Aquí viene la sanación. Como decía Carl Gustav Jung, una persona es mejor que sea completa a que sea buena. Es mejor que tú mires a tus luces y también a tus sombras. Lo que quiero deciros es que el mundo se hace de espejo, y los espejos pueden ser de muchas maneras. Puede ser un espejo que te refleje una persona, te está reflejando posiblemente algo que te molesta, algo que tienes tú dentro y que no reconoces que tienes que curar. Si tú, por ejemplo, ves una persona que es agresiva y te molesta mucho sus gritos o su forma de hablar, quizá tú tienes que aprender ahí algo. Si tú ves una persona que es muy desordenada, tu compañero de piso, tu marido, tu mujer, lo que sea, marido más bien, ¿no? Es desordenado, a lo mejor es una llamada de la vida a entender que tienes que relajar el control, que estás siempre con el control de las cosas, que todo tiene que estar como tú quieras, ordenado y según tú quieres. Es una llamada a que tú mires dentro de esa sombra. O puede que te recuerde que tú tienes una virtud dentro, un talento, como decía Jesús. Los talentos no están para enterrarlos, sino para multiplicarlos. Que tú has dejado escondido porque de pequeño, de pequeña, te traumatizaron y te intentaron convencer de que ese talento era malo. Por ejemplo, una chica que a lo mejor de joven es muy guapa y se pone mona, porque es normal, y su padre le decía, ¿qué haces yendo así? Cámbiate de ropa, ponte algo más largo. Vas a llamar la atención. Y a lo mejor esa persona, para complacer al padre, que es la figura de la referencia de la protección y del amor, el resto de su vida no quiere llamar la atención y quiere pasar desapercibida. Y entonces, cuando tú eres una persona que se cuida, que se exhibe, y dices, pues si más fea que yo, y mírala, qué resultona y tal, y te sientes mal, es otro espejo que te está diciendo, mira dentro de ti. Has dejado este talento abandonado y era tuyo, era para ti. Eso es deshonrar, al fin y al cabo, tu dignidad divina, tu dignidad humana. En definitiva, como os decía, el camino de la paz interior empieza por comprender que lo que ocurre en la vida nos habla a cada uno de nosotros. Que no ocurren las cosas al azar, no existe el azar, diría yo. Todo ocurre por una razón. Y hasta que no aprendamos la lección que tenemos que aprender, se va a repetir en vuestra vida una y otra vez. Y para eso hay que aceptar las cosas. Mirad, si queréis, se puede hacer un ejercicio muy cortito. Si tenéis un papel o un boli, o lo pensáis simplemente. Y pensar ahora mismo, mirad, si queréis, os voy a guiar. Un ejercicio muy breve, muy revelador. Cerrad los ojos un momento.
Todos. Respirar hondo 3 veces. Respirar hondo una vez, soltar el aire. Respirar otra vez hondo, soltáis el aire. Y otra vez y soltáis el aire. En ese momento de relajación, sin abrir los ojos, mantened los ojos cerrados, pensad en algo que os moleste en este momento de vuestra vida bastante. Un comportamiento de un familiar, de un marido, de una pareja, de un hijo, de un padre, de una madre. Algo que os molesta, que os duela, que está ahí chinchando. Si lo tenéis en la mente, ahora invertid el pensamiento. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Si yo, por ejemplo, digo que lo que me molesta es que mi marido no me tiene en cuenta, por ejemplo, no me tiene en cuenta porque hace los planes que le da la gana, o vamos donde él siempre dice, o se va con sus amigos y no cuenta conmigo, o no me consulta antes. Es decir, mi queja, por ejemplo, puede ser, me lo invento, mi marido no me tiene en cuenta. La que sea la vuestra, ¿vale? Y ahora invertid la pregunta de una manera muy sencilla. Decir yo, en vez de mi marido o esa persona o esa situación que os molesta, poned yo. Por ejemplo, yo no me tengo en cuenta. Y empezar a sacar conclusiones de ahí. ¿En qué situación, en qué momento, en qué sentido no te tienes en cuenta tú a ti mismo? Puede que la respuesta os llegue ahora, puede que la respuesta os llegue más adelante, mañana, dentro de un rato, cuando estéis en silencio, cuando estéis en la ducha, cuando estéis paseando. Pero van a llegar respuestas. Podéis abrir los ojos si queréis. Este tipo de inversión de las preguntas, es decir, invertir la causa, ¿os acordáis que os decía al principio que el mundo no os hace daño? El mundo no es lo que os quita la paz. El mundo no es el que provoca el conflicto interno, lo que somos nosotros. Os dais cuenta que tenéis el poder. El monje empieza a tirar del elefante y a dominarlo, y la mente, al monólogo, al pensamiento. Y que entonces podéis generar los pensamientos y sentimientos que necesitáis. ¿Os habéis sentido identificados en lo que os he dicho? Por ejemplo, cuando uno hace la inversión del pensamiento y se da cuenta que la causa de lo que ve fuera que le molesta está dentro de uno mismo, es muy revelador, pero muy duro. Porque es muy duro admitir que tú eres el responsable, no el culpable, el responsable de lo que a ti te quita la paz, de lo que a ti te impide vivir con plenitud, de lo que te impide vivir con claridad, con serenidad y con poder interior. Y entonces, cuando os deis cuenta de esto, entonces vais a tomar decisiones sin culpa. Y la próxima vez que vuestro marido os diga, vamos a este sitio, pues mira, no, si quieres ve tú, pero yo me apetece hacer esta otra cosa. A partir de ahora yo voy a proponer también de vez en cuando, una de cada 2 veces propongo yo. Desde el respeto, sin acritud, sin enfado, sin culpar, porque tú por tu culpa yo estoy así toda la vida, ¿no? Ahí estás proyectando de nuevo fuera lo que tienes tú dentro, una falta de asertividad, que es la que te ha llevado, como a mí me pasó mucho tiempo en mi vida, que yo culpaba a los demás de que me imponían su criterio. Lo que tenía que hacer en mi vida, con mi vida, todo el mundo opinaba. Y yo hacía caso, porque yo tenía que encajar en el mundo. Y tenía un conflicto interno, pero era mejor mirar hacia afuera, satisfacer al mundo de fuera, que satisfacer a mi propio interior para sentirme bien yo con lo que hacía. Entonces empezó el resentimiento. He hecho cosas porque me lo han dicho no sé quién, o me lo han dicho no sé cuántos, o me ha presionado para que haga yo esto y yo no quería hacer esto. En realidad el poder era mío, pero yo lo cedí. Tiene una falta de asertividad. ¿Y qué pasaba? Que en mi vida laboral, familiar, social, amigos, me ocurría muy frecuentemente que mis amigos me imponían los planes, o mis padres me imponían, según yo, lo que tenía que hacer con mi vida.
O mis compañeros de trabajo me cargaban con cosas que yo no quería hacer, pero claro, por no discutir, tenía un problema de asertividad. Y la vida me fue poniendo situación tras situación, llevándome por caminos que no me hacían feliz, cumpliendo expectativas externas porque me faltaba asertividad. Entonces, que yo todavía no había descubierto tantas cosas, que me costó muchos años de sufrimiento, la verdad, mental, por varias razones, que ya os he contado alguna, yo empecé a compensar al extremo contrario y me ponía a borde y a veces me enfadaba y era agresivo verbalmente, insultaba, o más que insultar, hacía daño con las palabras, porque vertía todo ese dolor en los demás, porque les culpaba de lo que me habían condicionado a mí. ¿Eso os ha pasado a vosotros? Seguro que sí. Pero en realidad me faltaba asertividad. Y la vida me traía compañeros, amigos, lo que fuera, personas que me rodeaban, que me imponían cosas continuamente. Y joder, estoy a merced de la vida de todo el mundo. Todo el mundo me impone y yo aquí soy la víctima. Había proyectado fuera un problema que tenía dentro de asertividad. Hasta que me di cuenta pasaron muchos años y mi vida se desvió mucho de mis estándares deseados por mí. Hasta que invertí esa pregunta simple. La gente no respeta mi tiempo. No, yo no respeto mi tiempo. Yo tengo el poder. Con asertividad significa respeto a los demás. No es como yo hacía, pasé por una fase de pelearme con la gente y ser borde y agresivo. Tenía problemas alguna vez con algún compañero o a un amigo, lo que fuera. Y no me daba cuenta que era un problema de asertividad. Que la asertividad es decir lo que tú tienes derecho a decir porque es una persona con la misma dignidad que la de enfrente, pero con respeto, con calma. Sabiendo que su alma o su persona es tan respetable y tan digna como yo. Ni más ni menos. Por eso decía Jesucristo, ama a tu prójimo igual que te amas a ti mismo. Pero no dijo más, tampoco menos. Bien. Lo que quiero deciros en esta diapositiva es que comprendáis que la vida os manda señales continuamente y mensajes sutiles, pero para eso hay que pararse. Y para eso hay que conectar con la esencia, como digo yo, divina, no es ningún matiz religioso, pero es encerrarte en tu habitación, es pensar cuando vas andando, es tomar aire cuando estás en una reunión y decir, ¿esto que estoy viendo qué es? ¿Fruto de mis creencias y mis heridas del pasado que lo estoy interpretando yo como que esa sugerencia que me están haciendo es un ataque, cuando en realidad es un miedo que yo cogí porque interpreto que las exigencias son un fallo que yo he cometido? A lo mejor me decían, oye, esto está mal. Yo decía, ¿pero tú qué dices? No. Yo pensaba que me están atacando, cuando estaban simplemente diciéndome, oye, que hay un error. No hay culpas. No tienes que sentirte mal ni ser agresivo en las respuestas. Es aprender a comprender que lo que te ocurre en la vida es una señal, un mensaje para aprender. Y perdonar no es el perdón que nosotros, el siguiente paso sería el perdón. No sería el perdón que entendemos de yo te perdono, venga, vale, me has hecho esto que no me ha gustado nada o me ha hecho daño, pero yo te perdono. Traducción, yo soy mejor que tú, moralmente yo soy superior, entonces venga, pues yo te perdono, yo soy el bueno y tú eres el malo. Eso es victimismo, eso no es perdón. El perdón es reconocer que todo el mundo en el fondo buscamos o queremos amor, sentir paz interior. Y por eso se dice que una persona, cuando dice, quiéreme cuando menos me lo merezco porque es cuando más lo necesito. Perdonar es comprender que las personas a veces no actúan correctamente porque tienen miedo, porque se sienten insuficientes, porque sienten que ahí fuera necesitan compensar lo que piensan que les falta dentro. El amor, por eso buscan una pareja que les llene. No, llena tu copa primero. Si tú no llenas primero tu copa, no puedes llenar la copa de los demás. Tú no puedes entrar en una relación de pareja estando hecho polvo, ¿a que no? ¿Qué pasa? Que te deja el novio, deja la novia o el marido, lo que sea, y mucha gente corre a buscar otra pareja para compensar. Y no sale bien nunca. ¿Por qué? Porque tú vas buscando fuera que te den lo que tú crees que no tienes. Entonces, ¿qué puedes dar tú? El amor de verdad es entregar sin reservas. No digo sacrificarse y perder la dignidad en el camino. No hay que confundir. Es amar a la otra persona como es, te guste o no te guste. No quiere decir que tengas que tolerar situaciones intolerables. Si tú no aguantas ciertas cosas porque te están faltando el respeto,
porque no te consideran considerarte como una persona. Tendrás que tomar una decisión, pero toma la decisión desde la calma, desde la paz, no desde la culpa. Te tienes que divorciar, divórciate, pero sin culpa, sin reproches, sin ataques. Tienes que ir a los tribunales y pagar a un abogado porque tienes un problema legal. Pues ve a los tribunales, pero ve con paz, ve con calma. Te ha traído la vida, hay que pasar por ello, acéptalo. No huyas, ni te escondas, ni tampoco lo enfrentes con agresividad porque no te gusta. Mira, cuando sentimos miedo, el perdón, la falta de perdón es por un motivo. Y es porque cuando vosotros no perdonáis una situación del pasado muy grave que os ha pasado, pensad en alguna situación del pasado que ha sido muy grave, que os ha hecho mucho daño. Pensad en alguna. ¿Por qué no lo perdonáis en realidad? Aunque penséis que sí. Sí, yo ya perdoné a esa persona, pero en el fondo estás deseando que pague por ello, con lo cual no has perdonado. No digo que le vaya mal, que pague por ello, que se entere de lo que hizo. Eso no es perdonar. Eso es falta de paz interior. ¿Y por qué? ¿Por qué no perdonamos? Porque nos sentimos vulnerables. Si una vez nos hicieron daño, pensamos que esa persona que es externa a mí me puede hacer daño otra vez cuando quiera. Yo no tengo poder ninguno y esa sí la tiene. Vas a una reunión con un cliente complicado que está enfadado y vas ya pensando de todo. Me va a echar la bronca, me va a hacer sentir mal, me va a poner a parir. Y realmente estás viendo el pasado. Estás viendo lo que tú te imaginas que hizo otro cliente en su lugar o la bronca que te echó un día, pero luego vas y a lo mejor está normal. Tú te sientes vulnerable. Una vez te hizo daño y piensas que te va a volver a hacer daño. Otra causa de por qué no perdonamos. Porque como no lo conseguimos perdonar en realidad, pensamos que la siguiente vez tampoco vas a conseguir perdonar a esa persona. Y cuando volvemos a encontrarnos con ella o a convivir con ella, pensamos que va a pasar lo mismo. Como un niño pequeño que no sabe caminar, pero un día empieza a levantarse, sus piernas se fortalecen y entonces puede empezar a caminar. Vosotros igual, no lo conseguisteis una vez, eso no significa que no lo podéis conseguir de nuevo. El perdón de verdad significa darte cuenta que las personas no son culpables en el sentido de que haya que castigarlas. Eso es juzgar desde el ego, eso es juzgar desde la mente ruidosa, de la mente vengativa, desde los pensamientos y sentimientos negativos que genera nuestra mente. Pero ya os he dicho que nuestro ser, cuando uno se aquieta, cuando uno, por ejemplo, se pone a meditar, o uno, por ejemplo, llora por una situación triste que le ha dolido, lo llora de verdad con el corazón y lo entrega a la vida y le dices a la vida, no sé qué hacer con esto, porque generalmente como humanos no sabemos cómo manejar muchas situaciones traumáticas, no sabemos. Y por eso no estamos destrozados todo el día machacándonos. Lo entregas sin reservas y dices, mira, Dios, universo, campo cuántico, como quieras llamarlo, no sé qué hacer con esto, no tengo ni idea, no puedo con ello. Entrégalo, llóralo, grita, haz lo que haga falta. Te aseguro que viene la claridad, viene la paz, viene la comprensión y viene la solución. No tiene por qué ser inmediata. Pero cuando uno se entrega sin reservas, se rinde a lo que es, porque es que no sé por qué no aceptamos las cosas como son. Es como, por ejemplo, si tú tienes un gato en casa y le dices que ladre. ¡Ladra! El gato te va a mirar y te va a decir miau, claro. Es que yo soy un gato. Entonces, las cosas son como son y ocurren como ocurren. Y una vez que han ocurrido, el sentirse mal por ellas, el no perdonarlas, el querer castigarlas o castigarnos, cuidado con esto, y querer que pague por ello, eso es culpa del ego y eso es necesidad o deseo de castigo. Y esto no solo ya lo proyectamos con los demás, sino sobre todo con nosotros mismos. Claro, es que yo no me porté bien con mi padre o mi madre. Joder, cómo me arrepiento de aquello, de esto, de lo otro. Le hice mucho daño, no me porté bien, ¿cómo pude ser tan ciego? Tú estás aquí para aprender como todos. Estamos caminando en la vida aprendiendo un montón de errores. Yo me he sentido culpable por 1000 millones de cosas. Cuando trabajaba en 3 o 4 o 5 trabajos que estuve trabajando simultáneamente, me sentía culpable por no estar con mis hijos pequeños. Cuando estaba con mis hijos pequeños me sentía culpable por no producir y ganar dinero para casa. Y siempre con la culpa encima. Parece que en ningún sitio estás bien, que estás siempre haciéndolo mal, todo. Y si eres un poco perfeccionista, los que lo sois un poco más, o los que lo somos, te castigas hasta extremos que no eres consciente, pero brutales. ¿Cuántas veces os habéis dicho, me tengo que cuidar porque tengo un problema de peso o de diabetes, o me ha dicho el médico que me cuide por la razón que sea,
pero estás nervioso o te sientes mal y agarras el pastel o agarras el bote de mermelada y te comes un trozo. Lo hacemos todos los días. El que ha dejado de fumar, que sabe que ha dicho, oye, mira, o has tenido un infarto, o has tenido una angina, deja de fumar porque te puedes morir. Y un día se siente mal porque ha vuelto a discutir con sus padres y empieza a recordar cuando les hizo daño, o se siente culpable porque no estuvo con ellos cuando lo necesitaban y tiene que sacrificarse como hijo bueno que es porque la etiqueta que tenía colgada se la ha puesto él solo. En vez de cuidarse, pues no, tiene que estar ahí, se siente culpable y coge el cigarro y se pone a fumar otra vez. Bueno, es un cigarro más, no pasa nada. Eso es culpa, eso es castigo. Autocastigo, el autocastigo es muy destructivo y eso es lo que nos pasa a todos. Porque pensáis o pensamos muchas veces que estamos faltos, que esa conciencia universal que nos sostiene y que es una inteligencia perfecta, sabe que sois humanos, que no sabemos responder ante las situaciones de la vida porque nos sobrepasan muchas veces y estamos para aprenderlo, para trascenderlo, para captar el mensaje y aprender. Cuanto antes mejor, si no se te van a repetir, como en Internet, con los anuncios. Tienes que perdonar. Perdonar significa saber que no hay pecados que asocien castigo, ni para ti mismo, que lo hacemos subconscientemente, como os he puesto el ejemplo ahora, ni para otros. Porque entonces el castigo es muy destructivo. Muy poca gente perdona de verdad. Y perdonar significa no te perdono y lo dejo pasar, no. Significa comprender que todos nosotros formamos parte de una conciencia. Esa conciencia es pura. Y que la mente individualista, de yo, a ver si me va bien a mí y a los demás que le den por saco, yo lo que sea que consiga para mí, pues fenomenal, y si este se queda así con menos, pues que se fastidie. Esa mente egoísta te lleva a pensar que tú tienes que depender de ti mismo, que tú tienes que resolver los problemas por ti mismo, que tú tienes que ocuparte de todos tus problemas y sacrificarte por todos y por todo. Y el sacrificio significa una falta de amor propio. No digo que no hagas todo lo posible por tus hijos, hay que hacerlo, porque tomaste un compromiso, ¿no? Pero hazlo desde el amor, no desde el joder, siempre me toca a mí. Si no, no lo hagas. Sé coherente. Porque de la falta de coherencia entre pensamiento, sentimiento y actitud viene el conflicto. La coherencia es el nivel de vibración más alto que existe. Cuando una persona piensa, como estoy diciendo, desde el ser, desde la esencia, siente que está en un proceso de crecimiento y los demás también, y que los demás se equivocan y que se portarán mal, sabe que son personas que evolucionarán y que mejorarán o que cambiarán, que nadie se define por una etiqueta puntual de una situación concreta que le sacó de quicio o le hizo sentir mucho miedo y comportarse de una manera que ni él mismo entiende cómo se ha podido comportar así. Cuando uno piensa, siente así, al final entra en coherencia. Y al final viene la compasión, pero la compasión bien entendida. No es la compasión de la superioridad moral. Yo me compadezco de ti, porque claro, tú pobrecito, tú, y yo me siento mejor porque a él le va mal, entonces yo me siento mejor porque cuando le va mal al otro nos sentimos mejor. No, la compasión es darte cuenta que la gente que sufre, que se porta mal, que te ha hecho daño, no era nada personal contra ti, sino que estaban haciendo daño a sí mismos y lo han pagado contigo. Cuando una persona piensa que puede hacer daño a los demás o que los demás o el mundo le puede hacer daño a sí mismo, se equivoca. Ese es el error. Nadie os puede hacer daño si no lo permitís. Ya os he dicho que vemos el pasado. Vemos las cosas que nos hicieron daño en el pasado e interpretamos lo que nos pasa en virtud de lo que pasó y entonces interpretamos, pero no en la realidad. Nos perdemos el contexto. ¿Cuántas veces ha pasado que vais a contestar un mail que entra envenenado, te pones una furia, le pones a parir y después dices, coño, lo voy a leer porque estoy cabreado y lo quiero leer para cabrearme más porque somos así? Ostras, pues ahora lo veo diferente. Yo creo que no quería decirme lo que yo he pensado, me he pasado de la raya. A lo mejor te contesta, oye, no entiendo tu respuesta, ¿qué ha pasado? Lo vuelves a leer 5 minutos después o el día siguiente, en frío, tranquilo, ya, de buen humor, y dices, pues es verdad, que si yo he leído aquí que me estaba diciendo que era un inútil, y no te ha dicho eso. Es decir, al final,
La paz interior viene de saber que solamente tú te puedes hacer daño a ti mismo y no puedes hacer daño al otro. Que el hecho de culpar a los demás o al mundo de tus problemas o de tus supuestos conflictos internos es como tomarte un veneno y esperar que el otro se muera. Es imposible. No podéis hacer daño a nadie y nadie os puede hacer daño a vosotros. Y si no, os pongo el ejemplo de Viktor Frankl. Ese hombre pasó por lo peor que puede pasar un humano, seguramente. Sin embargo, fue feliz. En el campo de concentración tuvo la suficiente fuerza interior de sentir compasión por sus compañeros y darles su pan. Y él sabía que haciendo eso sentía una felicidad, una alegría, un amor que era imposible supuestamente de sentir en un campo de concentración. Y él lo sintió. Yo he conocido a un paciente, me acuerdo de uno, que estuvo ingresado mucho tiempo en el hospital por un problema que se alargó mucho. Y ese hombre leía mucho, era muy lector. Y recuerdo que estaba casi siempre solo, no venía la familia a verle. Esto es muy frecuente también. Y un día me dijo, doctor, he estado... Digo, ¿qué tal? Digo, se entretiene con los libros, le gusta mucho leer, a mí también me gusta mucho leer. Sí, me gusta mucho, pero mire, doctor, este tiempo que he estado aquí me ha servido, yo lo agradezco, porque me ha servido para pensar y darle un repaso a toda mi vida. Y he entendido cosas que no había entendido hasta ahora. Cuando una persona se para a mirar su vida, sabiendo que es un hijo del universo, de Dios, del campo cuántico, que viene una conciencia que te sostiene, que está demostrado científicamente ya, como estoy diciendo, es una inteligencia que te sobrepasa, que sabe por dónde llevarte, que sutilmente, desde el silencio, desde el respeto máximo, de forma sigilosa, sin molestarte, sin ser agresivo, te va dando señales para que vayas caminando y te vayas descubriendo a ti mismo y empiezas a encontrar la plenitud dentro de ti y no fuera, que dejes de abandone la rueda del hámster. Uno empieza a interpretar su vida con la profundidad suficiente para conectar los puntos que ha pasado en su vida, las fases que ha pasado, todas esas cosas malas que maldijo en su día, y te das cuenta que han ocurrido por una razón. Pero solamente lo entiendes con perspectiva. ¿Cuánto os ha pasado a vosotros que después de un episodio muy traumático, una enfermedad, un familiar que se ha ido, lo que sea, una pareja que te hizo sufrir muchísimo, tiempo después dices, joder, si fue para bien? Yo he conocido pacientes que han superado un cáncer que les tuvo en jaque en su vida y me decían, mujeres, por ejemplo, que han sido vaciadas, que no podían tener hijos porque han sido vaciadas por un cáncer de útero o lo que fuera. Ese cáncer, doctor, me salvó la vida. Yo lo he oído en prácticas, cuando estuve de prácticas. Ese cáncer me salvó la vida. ¿Cómo es posible? Yo decía por entonces, ¿cómo es posible que diga eso una persona? Ahora lo entiendo. Porque se dio cuenta que todo aquello que valoraba fuera, como ese actor, el Dawson Creek, ¿no?, que murió, que decía esto, me di cuenta en ese estado en el que yo no tenía nada, no era nada, era una mierdecilla ya, porque encima me quedé así, no era nada, no tenía nada. Me di cuenta que lo único que me sostenía era la vida y la esperanza en la vida. Y me salvé. Y ahí se conectan, esas personas conectan con una fuerza interior que no se puede describir con palabras y que yo he sentido cuando era muy jovencito y tenía esa ansiedad tan fuerte. Había momentos en los que yo sentía, como lo escribo en uno de mis libros, ese manto protector, una especie de calma, de arrope, como diciendo, tranquilo, todo va a ir bien, tranquilo. Cuando te das cuenta que hay algo que te sostiene, que la inteligencia del cuerpo es suprema, cuando tú no interfieres en tu salud mental ni física, cuando tú dejas que el cuerpo se repare el solo, está diseñado para repararse el solo, si no te interpones en medio con un montón de estados emocionales que te destrozan, te bajan el sistema inmune, te alteran, te intoxican de cortisol y empiezas a enfermar de diferentes cosas, hipertensión, diabetes, de todo, enfermedades degenerativas muy graves que te dejan hecho polvo, enfermedades autoinmunes, cada vez más frecuentes, por cierto. El cuerpo se regenera solo.